Buenos días compañeros, buenos días profesor. Nosotros conformamos la Universidad Católica de Cuenca. Hemos realizado una serie de encuestas a diferentes personas que han sufrido un gran impacto tras la pandemia y a continuación les mostraremos sus ciertos puntos de vista que nos han dado ciertas personas. ¿Cómo crees tú desde tu punto de vista que se ha visto afectada la economía en los transportistas y en las personas que tienen sus negocios? Ok, como te puedo dar mi punto de vista como empresario y emprendedor que soy, a nuestro negocio familiar los ingresos que teníamos antes se han disminuido. De esta manera tenemos ingresos tan pocos que no nos alcanza para pagar a los proveedores. Y no tanto hablamos de los negocios privados, sino afecta también a los negocios públicos y privados. Y hablando de los transportistas, los ingresos que ellos tenían antes, que era un ingreso razonable para sustentar a su familia, ahora se ha disminuido drásticamente, al punto de que ellos salen a trabajar con el riesgo de contagiarse y contagiar a su familia. Entonces es un tema muy delicado, ya que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen que salir a trabajar. ¿Para qué? Para poderles dar de comer a su familia. Entonces terminaré diciendo esta frase a los ecuatorianas y ecuatorianos. Cuando un político dice que va a acabar con la pobreza del pueblo, es porque va a acabar con su pobreza, no más con la del pueblo. Muy bonito tu punto de vista, estimado Rommel, y es un tema muy serio. Me encantó tu punto crítico. Muchas gracias. Eso ha sido todo, jóvenes, así que ya lo saben, no a la corrupción. No a la corrupción. ¿Qué piensa usted sobre los casos de corrupción que se han venido dando tras esta pandemia aquí en el Ecuador? Ok, como ustedes saben, no solo estamos viviendo una pandemia que nos afecta a nuestra salud, sino que estamos viviendo una pandemia de corrupción política, como el último caso reciente que están hablando, que es de las tarjetas de discapacidad, que este grupo de políticos, que son jueces, futbolistas, asambleístas, entre más, han importado carros de alta gama sin pagar aranceles, sin pagar impuestos. Y de esta manera, estas personas de clase alta, teniendo las posibilidades de poder pagar, prefieren hacerlo de una manera ilegal. Y las perjudicadas son las personas de clase media y baja. Porque como este personaje, Salcedo, que ha tenido un contrato con el gobierno de unas mascarillas, que este señor ha cambiado el precio de las mascarillas aumentándole el doble, de esta manera ganando el doble de las ganancias, afecta a la economía del país. Y como estamos en un tiempo de pandemia, donde las personas más necesitan instrumentos de medicina, es donde aprovechan estos corruptos, estos políticos, estas personas que no aportan nada para el país, simplemente los desgastan. Listo, muy bien tu punto crítico, me gusta. ¿Cree usted que el sistema de salud ecuatoriano ha sido eficaz durante esta pandemia? No, el sistema de salud ecuatoriano ha sido deficiente al momento de sobrellevar esta pandemia, ya que ha sido uno de los países que peor ha manejado este tipo de casos en este problema de COVID-19. ¿Qué opina sobre los casos de corrupción relacionados con la salud durante esta pandemia? Son antiéticos, más que todo afectan a las personas más vulnerables, las personas que necesitaban de esos implementos. Los sobreprecios han arrasado y toda esta pandemia se ha vuelto comercial, más que todo. ¿Cree usted que estamos preparados para recibir una futura pandemia? No, ya en lo que hemos visto, Ecuador no está preparado en sí para recibir otra pandemia, porque nunca hemos tenido, en los años que Ecuador estaba conformado, nunca hemos tenido una pandemia. ¿Qué le hace falta al Ecuador para mejorar su sistema de salud? Primeramente, tener equipos adecuados para poder manejar ese tipo de situaciones, personal preparado y en sí la colaboración de las personas que manejen con cautela este tipo de problema. ¿Cree que la colaboración de la sociedad y los ciudadanos es importante en este tipo de casos? Sí, es muy importante porque así podemos controlar los contagios y
más que todo bajar los niveles de tasa de mortalidad. Buenos días, mi nombre es Natalia Esparza, soy parte de la Universidad Católica de Cuenca. La presente entrevista la dedico en este momento al abogado de libre ejercicio profesional Diego Salud. ¿Cómo cree usted que afecta la economía en el área productiva en este tiempo de pandemia? Muchas gracias, buenos días. Respecto a su pregunta, creo que en el área productiva y dado el hecho de que nuestro país es eminentemente productor, esto de la pandemia ha afectado enormemente, no solo en el área productiva, sino en todas las áreas. Y ya que estamos hablando de que es un país productor, todas las áreas, en todos los niveles de producción se han visto afectados, ya que el confinamiento ha obligado a las diferentes empresas, sean grandes, pequeñas, medianas, a cerrar su funcionamiento. Entonces, prácticamente el 90% de las empresas han tenido que cerrar sus negocios, muchas de ellas han quebrado inclusive, y eso ha perjudicado enormemente la economía en nuestro país, porque eso ha conllevado a que muchos trabajadores pierdan su plaza de trabajo, por ende las familias que están detrás de ellos también de la misma manera pues se han visto afectadas al perder sus plazas de trabajo. Eso ha generado una brecha económica considerable, enorme en nuestro país. Gracias. ¿Qué piensa usted sobre que durará de 3 a 10 años recuperarnos de esta crisis económica? Sí, en realidad, escuchando lo que muchos analistas económicos han manifestado respecto de la recuperación de la economía en nuestro país, tomando en consideración pues todo el panorama de lo que es nuestro país con relación a países del primer mundo, como países como Estados Unidos, España, Italia, en realidad han hecho el análisis de que es más o menos en esa etapa que podríamos estarnos recuperando nosotros económicamente de toda esta situación de lo que es la pandemia por el COVID-19, porque la economía ha quedado bastante lastimada, entonces el tiempo para recuperarnos de 3 a 10 años me parece que es algo acertado y que ellos lo han dicho así, porque muchos negocios, reitero, han quebrado, muchas empresas, muchas familias se han quedado en el desempleo y hasta nuevamente volver a reactivar la economía, volver a crear empresas, volver a poderse activar, sí va a ser un tiempo bastante considerable. Gracias. Ya. Buenas tardes, mi estimado Cristian. En esta ocasión vengo a hacer una pequeña entrevista sobre los aspectos positivos que me podría hablar sobre la pandemia en este tiempo que se nos ha dado en el planeta. Entre los puntos que podemos tocar sería el primero, ¿qué aspectos positivos cree que ayudó al planeta la pandemia? Bueno, principalmente buenas tardes. El punto más fuerte que cabría resaltar sería la contaminación, también una mejora de la reproducción de las aves, tanto mamíferas también, ya que la caza y todo eso, problemas que dependían de eso, ha disminuido. Listo. Muy buen punto. En el segundo punto también podemos tratar sobre si estos aspectos han ayudado al ser humano en este tiempo muy difícil que estamos pasando. Efectivamente, como ya mencioné, la contaminación se redujo, entonces ayuda, como es la emisión de los gases, ha disminuido también y ya no afecta tanto a la salud del ser humano. En otro punto también podemos hablar de qué aspecto cree usted que es el más importante que ha ayudado ahora en esta pandemia. El aspecto importante sería la contaminación, como es el caso en China, como ya conocemos, es un país muy sobrepoblado y debido a esta pandemia los índices de contaminación han disminuido totalmente, mejorando la calidad de vida para todos esos habitantes. Muy buen punto. Además de los animales también que nos ayudaron mucho. Exacto. ¿Usted qué mensaje podría mandar a las personas que estamos en cuarentena en esta época para poder salir de este problema que tenemos muy grave?
Bueno, lo más importante sería el respetar todas las advertencias que nos han dado, como es el quedarse en su casa, el salir cuando es estrictamente necesario, tener el uso constante de mascarillas, guantes, alcohol, y eso. Listo, mi estimado Cristian. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración. Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Vera y a continuación voy a realizar una entrevista acerca del impacto social que ha tenido esta emergencia sanitaria como ha sido el COVID-19 en nuestro país. ¿Me podría ayudar con su nombre y su edad, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Vera y tengo 22 años. ¿Usted sobre qué medidas conoce que ha adoptado el gobierno para combatir la pandemia, lo que es el COVID-19, en el ámbito social aquí en nuestro país? Bueno, pues yo conozco lo que es el distanciamiento social, el confinamiento y las normas de bioseguridad que debe tener cada persona al momento de salir a realizar cualquier actividad. Además de eso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la educación, ¿qué conoces sobre cómo se está llevando a cabo la vida diaria? Pues dentro del ámbito laboral existe lo que es el teletrabajo en algunas empresas. También algunas tienen presencial, pero solo el 50% de trabajadores. Y dentro del ámbito de la educación está la modalidad virtual, que en su mayoría pues es un poco complicada, ya que el país como tal no está preparado para una situación así. Y considero también que las medidas que toma el gobierno intentan combatir la pandemia, pero el querer mantener a todos en casa es imposible porque se ve afectada la economía de las familias y también la parte psicológica de cada persona. Listo, muchas gracias. Como conclusión podemos darnos en cuenta, según en la entrevista, que ha influido en gran manera en muchos ámbitos, en especial en el ámbito de lo social, esto de la pandemia COVID-19. Mi punto crítico o mi conclusión, mi punto de vista de todo esto de la pandemia y de los casos de corrupción es que los ecuatorianos debemos de escoger muy bien a nuestros gobernantes. Hemos visto un robo total prácticamente de todos los ingresos del pueblo ecuatoriano, cómo la plata se ha ido, estas personas nos han ido robando. El Ecuador es un país muy rico en recursos, tiene donde sacar su economía adelante, pero con estos políticos pues prácticamente el Ecuador queda en bancarrota. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero en nuestro caso no es así. Los políticos es otra pandemia que está acabando con la economía del pueblo ecuatoriano. Como conclusión de la entrevista podemos decir que el sistema de salud ecuatoriano en sí nunca ha sido eficaz, ¿sí? Primeramente porque no tenemos el equipamiento adecuado. En segundo lugar, no tenemos el personal capacitado de la mejor manera. Y en tercero, la negligencia de los ciudadanos, la negligencia de la sociedad al momento de no hacer caso a las medidas que adopta el gobierno para tratar de reducir en su totalidad los contagios de este virus. Como conclusión tenemos que ante la situación que atraviesa el país, producto de la pandemia, la contracción de la economía y la suspensión de las actividades afecta a una gran parte de la población, ya que éstas se verán disminuidas sus ingresos, con lo que a su vez ocasionará que estas personas se mantengan y formen parte de la población de una situación de pobreza. También hablaremos del PIB. La caída del PIB después de estos 2 meses de producción paralizada por el confinamiento estaría entre el -5 y el -9, según la consultora. Esto implica el retroceso completo de la economía y se refleja en la disminución de todos los indicadores sociales y económicos. Se prevé una pérdida de hasta 750.000. A la conclusión que he llegado después de haber realizado la entrevista a un estudiante universitario, podemos apreciar que
hay muchos factores que nos han afectado a las personas, animales y en sí a toda la sociedad. Pero también podemos ver los aspectos positivos de esta pandemia, como es la ayuda a los animales, darle un respiro a la naturaleza para que pueda subsistir, y también cómo poder evidenciar cómo nuestro sistema no está tan al tanto para poder combatir dicha pandemia. Eso sería la conclusión que podemos darle, además de dar un mensaje muy importante, que esta pandemia no es un juego, tratar de quedarnos en casa y poder acogernos a todas las medidas para poner una vida larga y no caer en este virus que está matando a muchas personas. Gracias.